Descansos. Descanso el día sábado. Entonces, en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, se contempla la posibilidad de que se pueda laborar hasta 10 horas diarias entre semana con el único objetivo de poder descansar el día sábado. Esto sin que las horas adicionales trabajadas entre semana se conviertan en horas extra. El descanso entre jornadas. El trabajador puede tener una serie de descansos dentro de su jornada laboral y algunos hacen parte de la jornada laboral y otros no. ¿Qué descansos no hacen parte de la jornada laboral? Entonces, un descanso no hace parte de la jornada laboral cuando no se computa como parte de la jornada acordada entre las partes. Es el caso del descanso que divide o separa una jornada de la otra, como es el descanso del mediodía para tomar el almuerzo, descanso que no se remunera. ¿Qué descansos hacen parte de la jornada laboral? Un descanso hace parte de la jornada laboral cuando no se descuenta de ella. Es decir, que el tiempo de descanso se computa como parte de esa jornada laboral. Descansos dominicales. El artículo 172 del Código Sustantivo del Trabajo nos establece que el empleador debe otorgar a sus trabajadores un descanso remunerado dominical. El descanso dominical debe comprender mínimo 24 horas, que se extienden continuas y por lo general van desde la hora 00 del domingo hasta las 24 horas de ese mismo día. Descanso no remunerado en otros días de fiesta. Entonces, todos los trabajadores, tanto los del sector público como los del sector privado, tienen derecho al descanso remunerado en los siguientes días de fiesta de carácter civil o ya sea bien religioso. Por ejemplo, el 1 de enero, el 6 de enero, el 12 de octubre, el 15 de agosto, el 1 de noviembre, la ascensión del Señor, el Corpus Christi, el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, pero el descanso remunerado, por ejemplo, el 6 de enero, el 19 de marzo, del 29 de junio, del 15 de agosto, cuando no caigan un día lunes, estos serán trasladados al lunes siguiente de dicho día, que no sea festivo. Cuando las mencionadas festividades caigan en domingo, el descanso remunerado igualmente se va a trasladar al lunes. Vuelvo y hago la anotación, que no sea un lunes festivo. Estas prestaciones y derechos que para el trabajador origina el trabajo de los días festivos se van a reconocer en relación al día de descanso remunerado. Trabajo dominical. Entonces, ¿qué se considera trabajo dominical? Lo podemos encontrar en dos diferencias. Entonces, la primera es el trabajo dominical ocasional, que es cuando el trabajador labora hasta 2 domingos durante el mes. Y el habitual, cuando el trabajador labora 3 o más domingos durante el mes. En el salario debe estar comprendido ese pago de los días de descanso remunerados, como lo son los domingos y los festivos. Así el trabajador no preste sus servicios durante esos días. ¿Cómo es la remuneración del trabajo dominical? Entonces, primero, ¿cómo se hace ese pago del domingo cuando es habitual? En el artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo se establece que ese pago del trabajo en día dominical o festivo tiene lugar con un recargo del 75% sobre el salario ordinario en proporción a las horas que trabaje. Adicionalmente, el trabajador tiene derecho a que en la semana siguiente le sea programado un día de descanso remunerado, es decir, que no se le va a poder descontar del salario. Y el pago del domingo, cuando es ocasional, lo podemos encontrar en el artículo 180 del Código Sustantivo del Trabajo, donde dispone que el trabajador tiene derecho a un descanso compensatorio remunerado o a una retribución que puede ser en dinero, eso ya puede ser a la elección.
Entonces, ello significa que las horas laboradas en aquel domingo ocasional se cancelarán con recargo del 75%, pero el trabajador podrá escoger si en la semana siguiente se va a tomar su día de descanso, que no será descontado del salario, o si por el contrario, el trabajador prefiere que le paguen un día más en su salario que corresponde al descanso que no disfrutó. Trabajo extra dominical y festivo. Los domingos y festivos, entonces, son días de descanso obligatorio remunerado para el trabajador. Y si este, por ejemplo, por las funciones o el servicio que requiera la empresa, se ve obligado a trabajarlos, se le debe pagar con un recargo del 75%. Las horas extradiurnas dominicales, entonces, puede suceder que un trabajador deba elaborar una hora extradiurna dominical o bien sea en un día festivo, caso en el cual el recargo va a ser el 100%. ¿De dónde sale este 100%? Este corresponde al recargo del 75% por ser dominical, más el recargo del 25% por ser extradiurno. Entonces, si sumamos el 75 más el 25%, nos da el 100% de la totalidad de lo que se le va a hacer el recargo al trabajador por esas horas extradiurnas dominicales. Ahora bien, las horas extra nocturnas dominicales. Si el trabajador, por el contrario, labora una hora extra nocturna en un domingo o festivo, el recargo ya no es del 100%, sino del 150%. ¿Por qué está compuesto este 150%? Corresponde al 75% más el recargo de la hora extra nocturna, que cuál es el 75%. La sumatoria de estas dos nos da el total de 150%, que es lo que el trabajador va a percibir por haber trabajado en esa hora extra nocturna, ya sea un domingo o ya sea un festivo. ¿Qué son vacaciones del trabajador? El artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo establece que el empleado tiene derecho a 15 días hábiles. No se cuentan fines de semana ni festivos continuos de vacaciones por cada año de trabajo. En generalidades, son los principios mínimos fundamentales que son iguales a la igualdad de oportunidades para los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil, estabilidad en el empleo, primicia, generalidad sobre formalidades irrenunciables a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, garantía a la seguridad social. ¿Qué es la compensación laboral en Colombia? Mientras es variable, hace referencia a la remuneración que puede recibir un colaborador de acuerdo con su rendimiento y cumplimiento de metas y a los resultados económicos de la empresa. Se genera un mayor compromiso por parte de los trabajadores y por ende una mayor productividad. En, en vacaciones colectivas, cuando una empresa otorga a sus empleados vacaciones anticipadas o colectivas, debe tener en cuenta diferentes aspectos a la hora de hacer efectivos. Tendrá, tendrá que remunerar al trabajador con el salario que esté vengado en el momento que empiece a gozar de sus descansos, además si el contrato finaliza antes. En, en, no, en acumulación de vacaciones, deben ser solicitadas o concedidas de oficio dentro del año siguiente a la fecha en que se cause el derecho. Sin embargo, señala la norma que se podrá acumular vacaciones hasta por 2 años, siempre que ello obedezca
al aplazamiento por necesidades de servicio. Y en acumulación, la ley permite que los trabajadores puedan acumular vacaciones anuales a que tienen derecho, ya sea por decisión suya o por solicitud del empleador, conforme lo señala el artículo 190 del Código Sustantivo de Trabajo. Bueno, ¿qué son las prestaciones sociales? Las prestaciones sociales son beneficios legales que el empleador debe pagar a sus trabajadores adicionalmente al salario ordinario para atender necesidades o cubrir riesgos originados durante el desarrollo de su actividad laboral. Su clasificación es de acuerdo a su exigencia, a su naturaleza y a sus objetivos. A su exigencia es de prestación económica. Son las entregadas en forma de dinero y generan las obligaciones de seguridad social. Estas también están en prestaciones extraeconómicas, que son las ofrecidas en forma de servicios, ventajas o facilidades. La segunda es de acuerdo a la naturaleza, que es de prestación económica, son las entregadas en forma de dinero y en general de obligación de seguridad social, y también en prestación extraeconómica, son las ofrecidas en forma de servicios, ventajas o facilidades. Y por último, de acuerdo a sus objetivos. Primero, está en planes de asistenciales que buscan proporcionar ciertas condiciones de seguridad y ayudar para casos imprevistos y urgencias. Y también los recreativos, que buscan proporcionar condiciones de descanso, diversión y recreación. Dentro de las prestaciones más conocidas podemos mencionar prestación de seguro, vacaciones, indemnización, prima de servicios, prestación de servicios. Los principales derechos laborales reconocidos es el derecho de la seguridad social y de indemnización y el derecho al aguinaldo y vacaciones. También está el derecho a la seguridad social, que está en el artículo 50, establece que la seguridad social constituye un servicio público de carácter obligatorio. Bueno, en prestaciones sociales también está salud y pensiones, que es el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, es quien brinda las prestaciones relacionadas con las necesidades de riesgos por las enfermedades a los trabajadores de maternidad y también se carga de las pensiones por riesgo profesional. Este es el reglamento de evaluación de incapacidades por riesgos profesionales. También está la seguridad e higiene ocupacional. El origen de este componente es de la seguridad social. Lo encontramos en el artículo 44, que con norma programática establece que la ley regulará lo pertinente a las condiciones que debe reunir los locales de trabajo, talleres, fábricas, entre otros, para tener un ambiente laboral sano que no ocasione efectos dañinos a la seguridad social. ¿Qué es el salario? Es el sistema jurídico salvadoreño, el derecho de devengar un salario mínimo se encuentra reconocido en la Constitución de la República en el artículo 30, número 2, de lo que le otorga un estatus de derecho constitucional. ¿Qué es la indemnización? Estableció la obligación patronal de pagar una indemnización a los trabajadores conforme a la ley cuando sin causa justificada se despide a un trabajador. De idéntica forma, procede indemnizar cuando se trate de un despido de hecho de una terminación de contrato con responsabilidad para que el patrón o de una resolución de contrato. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es la diferencia de la prestación de la empresa pública y la privada? La diferencia más notable es el sueldo. Los empleados de la empresa privada reciben menos y las públicas tienen un mejor sueldo y mejores prestaciones que los de la empresa privada, debido a que estas son constituciones gubernamentales, es decir, son pagadas por el gobierno. Prestaciones sociales legales.
¿Qué es? Las prestaciones sociales son beneficios legales que el empleador debe pagar a sus trabajadores adicionalmente al salario ordinario para obtener necesidades o cubrir riesgos originados durante el desarrollo de sus actividades laborales. Estas son prima de servicios, vacaciones, auxilio de cesantías, intereses de cesantía, subsidio familiar, subsidio de transporte. También está prestaciones sociales extralegales. Estas pueden ser pactadas como ingresos que no constituyen salario, por tanto, estas primas no se incluyen dentro del salario base por el cual se calcula la prima de servicios. Este beneficio tiene como fin brindarle al trabajador un medio de subsistencia a la terminación del contrato de trabajo. Las primas extralegales pueden ser pactadas como ingresos que no constituyen salario, pero tanto estas primas no incluyen dentro del salario base como el cálculo de la prima de servicios. Respecto a las vacaciones, estas no están incluidas en el salario integral. Por tanto, las vacaciones no son una prestación social y el salario integral solo cubre prestaciones, primas extralegales y recargos por trabajo extra nocturno, dominical o festivo. Bueno, en auxilio de cesantías pueden ver este cálculo que está tomado a sueldo base, que lo multiplicamos por los días trabajados y lo dividimos entre 360, que es la prima de un ejemplo de 700.000 por 120. Y acá pueden ver la operación. También acá puse la operación de la prima de servicios, que fue tomar el sueldo base, lo multiplicamos por 180 y lo dividimos entre 360. Bueno, seguimos con el empleado no obligados al pago de auxilio de cesantías, intereses sobre cesantías, también están vacaciones, auxilio de transporte. Bueno, el auxilio de transporte es una figura creada por la Ley 15 de 1959 y reglamentado por el decreto 1258 de 1959 con el objetivo de subsidiar el costo de movilización de los empleados desde su casa al lugar de trabajo. El auxilio de cesantías es una prestación social que se encuentra a cargo del empleador que consiste en el pago al trabajador de un mes de salario por cada año de servicio prestado y proporcionalmente por fracción del año. El auxilio de cesantías es una prestación social que el empleado debe pagar al trabajador a la terminación del contrato y tiene precisamente la finalidad de cubrir un periodo que el trabajador puede quedar cesante. Los sistemas de liquidación. Para liquidar las cesantías se toma como base el último salario mensual devengado por el trabajador, siempre que no haya tenido variación en los últimos 3 meses. En caso contrario, se calcula el promedio de los salarios obtenidos en el último año. Donde el trabajador lleva menos de un año, se promedia el salario devengado durante el tiempo de servicios. La fórmula general es salario mensual de base por número de días trabajados dividido en 360. Trabajadores excluidos y pérdida del derecho. El artículo 250 del Código Sustantivo del Trabajo determina los eventos en que un trabajador puede perder el derecho a percibir esta prestación social. Primero, cuando el trabajador comete actos delictuosos contra el empleado o sus familiares dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad o el personal directivo de la empresa. 2. Por el daño material grave causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinaria y materiales primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo. Tercero, cuando el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales que dé a conocer, asuntos de carácter reservados
con perjuicio grave para la empresa. En este caso, las personas afectadas deben interponer la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes para que puedan iniciar el proceso de investigación pertinente. Frente a la pérdida de este derecho, debe tenerse en cuenta dos aspectos. El empleador solo debe hacer la retención de los saldos de cesantías cuando se haya iniciado una investigación penal formal en contra del trabajador, no antes. Segundo, no entiende perdido el derecho de manera definitiva en el evento en que el juez penal dicte una sentencia condenatoria en contra del trabajador. Los intereses de cesantías es la utilidad sobre el valor de las cesantías acumuladas al 31 de diciembre, corresponden al 12%. Eso quiere decir cesantías por días trabajados por 0.12 dividido en 360. La sanción por no pago de intereses sobre la cesantía es cada año, a corte del 31 de diciembre, el empleador debe liquidar las cesantías y consignarlas en el fondo de cesantías dentro del plazo que fije la ley. De no hacerlo, no se impone una sanción o indemnización moratoria de un día de salario por día de mora. Sanción por no pago de intereses sobre las cesantías es al respecto debe precisarse que la prescripción no corre de igual forma tratándose de las cesantías y de la sanción por la no consignación de estas, dado que la exigibilidad de cada una opera en momentos difíciles, siendo que el auxilio de cesantías se hace exigible al finalizar la relación laboral, mientras que el respecto de la sanción moratoria del número 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, el término extintivo se contabiliza a partir del vencimiento de plazo que tiene el empleador para la consignación de cada anualidad de la prestación, es decir, a partir del 15 de febrero del año siguiente al que corresponde el causado y se omitió consignar por cuanto su exigibilidad dada desde dicho día. ¿Hasta cuándo se debe pagar la sanción moratoria en las cesantías? La sanción por la no consignación de las cesantías corre hasta la fecha en que se consigne en el fondo o hasta que la sanción percibe por el paso del tiempo. Cuando termina el contrato de trabajo, deja de causar la sanción moratoria y empieza a correr la indemnización moratoria por no pagar la liquidación del contrato de trabajo, por cuanto a partir de ese momento se aplica al artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo. Prima de servicios. Todo empleador debe pagar a sus trabajadores una prima de servicio legal que corresponde a un mes de salario por cada año de trabajado según el artículo 306 del Código Sustantivo de Trabajo. Las fechas de pago correspondiente es 2 semestres, es decir, el 30 de junio y 20 de diciembre. Las empresas no se deben pasar de estos tiempos, ya que corre un tiempo límite y puede ocasionar indemnización. El calzado y vestuario dentro del trabajador corresponde al artículo 230 del Código Sustantivo, donde el empleador permanente debe suministrar cada 4 meses de forma gratuita el calzado y el vestuario, hasta 2 veces al salario mínimo más alto vigente. Esto no se debe realizar por pago de dinero, ya que se puede presentar dentro de la empresa
que el empleador se gaste el dinero o incumpla en, en el vestuario y en el calzado que le corresponde. Los guantes, las orejeras, los tapabocas y demás comprenden del vestuario y calzado, no. Estos deben ser considerados elementos de trabajo necesarios para la realización de la labor en condiciones adecuadas, por lo tanto deben ser suministrados por el empleador en estado, en perfecto estado. ¿Cómo se calculan los 4 meses para la entrega de la dotación de calzado y vestido? La ley tiene establecidas unas fechas claras para la entrega del calzado y el vestuario dispuestas en el artículo 232 del Código Sustantivo del Trabajo. Estas son el 30 de abril, el 31 de agosto y el 20 de diciembre y por supuesto en el momento del ingreso. La protección a la maternidad y menores de edad. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a 18 semanas remuneradas. Si se tratase de un salario que no sea fijo, como en el caso del trabajador a destajo o por tareas, se toma en cuenta el salario promedio vengado por la trabajadora en el último año o en todo el tiempo si fuera menor. Para los efectos de la licencia de que trata este artículo, la trabajadora debe presentar el empleador un certificado médico en el cual debe constar el estado de embarazo, las indicaciones que es el día probable del parto, la indicación del día desde el que se puede empezar la licencia, teniendo en cuenta que por lo menos ha iniciarse 2 semanas antes del parto. Los beneficios excluidos en este artículo 239 de la presente ley no excluyen a los trabajadores del sector público. Descanso remunerado en caso de aborto. La trabajadora debe tener mínimo entre 2 a 4 semanas remuneradas. Para disfrutar de la licencia de trata de este artículo, la trabajadora debe presentar al empleador un certificado médico sobre el siguiente afirmación de que la trabajadora sufrió un aborto o parto prematuro. Y el segundo es la indicación del tiempo de reposo que necesita la trabajadora. El descanso remunerado durante la lactancia. El empleador está obligado a concederle a la trabajadora 2 descansos de 30 minutos cada uno dentro de la jornada para amamantar a su hijo. El empleador está obligado a conceder más descansos de lo establecido en el inciso anterior si la trabajadora presenta un certificado médico. Para dar cumplimiento a la obligación consagrada en este artículo, los empleadores deben establecer un local contiguo a aquel donde la mujer trabaja, una sala de lactancia o un lugar apropiado para guardar al niño. Los descansos remunerados o licencias. Las licencias de trabajo son los permisos que debe otorgar el empleador al trabajador para que se ausente por determinado tiempo de sus funciones. Estas licencias se dividen en reglamentarias y no reglamentarias. Las reglamentarias son aquellos permisos regulados por la ley, no negociables y son obligatorias. Las no reglamentarias son permisos que resultan del libre albedrío del empleador. Como se hizo en la sesión de licencias reglamentarias, se encuentran establecidas en la ley, es decir, que el empleador tiene la obligación de otorgárselas al trabajador. Las licencias reglamentarias son por luto, por maternidad, paternidad, por calamidad doméstica. Los permisos para asistir
a citas médicas ya se encuentran de la legislación laboral. No regula la referencia a otorgar de permisos remunerados a los trabajadores para asistir a citas médicas, terapias o cualquier requerimiento de salud dentro de la jornada laboral. Bueno, seguimos con el permiso de trabajo. Se utiliza con mayor frecuencia en referencia a los casos en que una persona se le da el permiso para trabajar en un país donde no tiene la ciudadanía, pero también se utiliza en referencia a los menores, que en algunas jurisdicciones requieren un permiso para trabajar legalmente debido a las leyes sobre el trabajo infantil. Puede ser necesario un permiso de trabajo dentro de una industria, sector o ocupación para ejecutar ciertas funciones en una fábrica fuera de las tareas operarias normales. La indemnización es una compensación económica destinada a reparar, garantizando su indemnidad al afectado por la privación de un bien, derecho, por un perjuicio provocado por un tercero o por un gasto en que ha incurrido por razón ajena a su voluntad. La indemnización laboral por despido es un pago al cual tiene derecho un trabajador cuando la empresa decide prescindir de esos servicios. Este pago es adicional a la liquidación de las prestaciones sociales. Cuando el despido es injustificado, la indemnización laboral se debe pagar al trabajador cuando es despedido y el monto que debe cancelar el empleador va a depender de varios factores. ¿Cuáles son esos factores? Ya sea bien el tipo de contrato, el tiempo que haya laborado y el monto de salario que haya devengado el trabajador al momento de haber sido despedido. El reintegro es una figura que mediante esta la autoridad competente ordena al empleador que reinstale a su lugar de trabajo con las mismas funciones que venía desempeñando al momento del despido. El auxilio de transporte es una prestación que se realiza a favor de los empleados que ganan hasta 2 salarios mínimos mensuales. ¿Cuál es la finalidad de este auxilio de transporte? Es el brindarles una ayuda con los gastos de transporte desde la casa a su lugar de trabajo. Bueno, la asistencia sanitaria tiene como objetivo la prestación de los servicios médicos y farmacéuticos necesarios para observar o restablecer la salud de sus beneficiarios, así como la actitud para el trabajo. Proporciona también los servicios convenientes para completar las prestaciones médicas y farmacéuticas, atendiendo de forma especial a la rehabilitación física precisa para lograr una completa recuperación profesional del trabajador. El riesgo durante el embarazo está incluida dentro de la acción protectora de todos los regímenes del sistema de la seguridad social. Trata de cubrir la pérdida de ingresos que se produce cuando la trabajadora es declarada en situación de suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo. También está el riesgo durante la lactancia natural. La prestación por riesgo durante la lactancia natural es un subsidio económico que cobra las trabajadoras durante el periodo de suspensión del contrato de riesgo durante la lactancia natural de un menor de 9 meses, cuando el desempeño de su trabajo puede influir negativamente en su salud o en la de su hijo. También está la jubilación, que intenta cubrir la pérdida de ingresos que sufre una persona cuando alcanzada de edad establecida cesa en el trabajo por cuenta ajena o propia, poniendo en fin a su vida laboral o produce su jornada de trabajo y su salario en los términos legales establecidos.
Seguimos con las prestaciones familiares que cubren la situación de necesidades económicas o de exceso de gastos que produce para determinadas personas la existencia de responsabilidades familiares y el nacimiento o adoptación de hijos en determinados casos. El subsidio familiar es una prestación social que se cancela a los trabajadores beneficiados. Se puede dar en dinero, que son cuotas monetarias por cada persona o cargo que da derecho, en especie, alimentos, vestido, becas, textos, entre otros, y servicios que son programas sociales, educación o vivienda. Estos tienen derecho al subsidio familiar los trabajadores que cumplan los siguientes requisitos, que son tener remuneración mensual fija o variable que no sobrepase los 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes y laboral 96 horas al mes. ¿Qué es el subsidio familiar? Es una prestación social que se da en dinero, en especie y en servicios a los trabajadores de medianos y bajos ingresos en proporción al número de personas que estén a cargo, y su objetivo fundamental es aliviar esas cargas económicas que representan para el trabajador el sostenimiento de su familia. El subsidio familiar no es salario, ni se computa como factor de este en mención. ¿Qué es el subsidio de desempleo? Es una prestación contributiva a la cual se tiene derecho en determinadas situaciones de pérdida del trabajo y la que su duración y cuantía está determinada principalmente por el tiempo que el trabajador haya cotizado por desempleo en el régimen de la seguridad social que contemple este tipo de prestación.